Del profeta Isaías, en primer lugar. Aquí hay mucha salida en el campo de la informática. El capítulo 40. Entonces es muy motivante para un informático estar en Holanda ahora mismo. Yo soy traductora y para mí el estar en contacto con otras culturas, idiomas, nacionalidades es interesante, por lo tanto nos hemos tomado este tiempo para estar aquí. Isaías 40, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Isaías 40, del 1 al 15. Va a ser la primera de dos lecturas. Dice así la palabra del Señor: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Y pasemos ahora a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el 6 al 16, aunque hoy tenemos que iniciar a partir del 10, pero así recordamos el contexto. Capítulo 2, versículos 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, tenemos que mirar, como hemos dicho, los versículos que van desde el 10 hasta el 16. Y continuamos hablando de la sabiduría, no de la sabiduría del mundo, no de la sabiduría de este siglo, no la sabiduría de los príncipes de este mundo que perecen, sino la sabiduría de Dios. Veíamos en la anterior ocasión, en el anterior estudio, esta sabiduría era en misterio, una sabiduría predestinada antes de los siglos para nuestra gloria, y una sabiduría absolutamente desconocida para el mundo, ajena al mundo, que el mundo no la entiende, que no la percibe. Terminábamos en el versículo 9, donde dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y veíamos aquí el contraste con la cita de Isaías, que está en Isaías 64:4, donde ahí se decía: para aquellos que le esperan, porque ciertamente Cristo es el Salvador de aquellos que le estaban esperando antes de su venida, aquellos que esperaban la venida del Mesías, aquellos que primeramente esperaban en Cristo. Cristo es el Salvador de aquellos que habían creído en el que iba a venir, en el que estaba prometido, en el que estaba anunciado. ¿Eres tú el Cristo que ha de venir?, pregunta alguien en cierta ocasión. ¿Eres tú el que había de venir? Esperaremos a otro. Pero, sin embargo, hablando de nosotros, dice: aquellos que le aman, porque nosotros hemos conocido el amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo en la cruz, y amándonos Él tanto a nosotros, nosotros ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, el versículo 9 está hablando de cosas ignoradas. Dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó, es decir, no han sido recibidas por los signos de percepción natural del ser humano, como podría ser la vista o como podría ser el oído, ni tampoco por las capacidades intelectuales, porque dice que no han subido en corazón de hombre, y ahí el corazón tiene que ver con la mente, tiene que ver también con los pensamientos y con los razonamientos. Y decíamos también de paso que no equivoquemos este versículo, porque no está hablando del cielo. Cuando dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, no está hablando del cielo, está hablando de la revelación de Dios. Y el hecho de la revelación es una verdadera maravilla, es un contraste, quizás sea hasta una sorpresa, porque es algo fuera del alcance del ser humano. Pero nuestro versículo 10 comienza diciendo: pero Dios. Así que de Dios procede la revelación, es una iniciativa divina. El versículo 9 también dice: Dios ha preparado, Dios ha preparado. Dios dispuso los medios y Dios usó a personas para dar su revelación. Dios preparó este proceso, esta obra de la revelación. Cosas maravillosas, verdades maravillosas para sus hijos aquí y ahora. Dios preparó estas cosas para nosotros hoy. El hecho de que Dios se ha dado a conocer a sí mismo, que se ha dado a conocer en sus propósitos, que se ha dado a conocer en su magnífico plan de salvación, en su plan de gloria en Cristo, es algo maravilloso. El Señor de la gloria que fue crucificado para llevarnos a nosotros a la gloria. Ahora, ¿a quién le fue dada esta revelación? El versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quién se refiere ese pronombre nosotros? Vamos a mirar, por favor, Efesios capítulo 3 y versículo 5. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Nos ha dicho antes de quién está desconocida, ignorada, no sabida, pero dice: Dios, esta sabiduría suya, nos la reveló a nosotros. Efesios 3, versículo 5. Efesios 3, versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es, aquí tenemos la palabra que estamos mirando, ¿verdad? Revelado a
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta revelación ha sido dada a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Y específicamente vamos nosotros a destacar a los apóstoles, la revelación dirigida específicamente a los apóstoles. Ahora, ¿a través de quién fue dada esta revelación? ¿Quién es el agente usado para esta revelación? Sigue diciendo nuestro versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. De tal manera que esta revelación fue hecha por la operación del Espíritu Santo, siendo el canal por medio del que la revelación de la sabiduría de Dios les vino. Y llegados a este punto podemos detenernos nada más un instante para recordar que una vez más estamos ante un pasaje trinitario. No es la primera ocasión, pero una vez más estamos ante un pasaje trinitario. Tenemos la alusión a Dios refiriéndose al Padre en el versículo 10, luego tenemos al Espíritu Santo en este versículo, y en muchos versículos tendremos al Padre y al Espíritu Santo, y al final de la porción, en el versículo 16, tenemos a la persona de Cristo. Así que tenemos, dicho sea de paso, de nuevo un pasaje trinitario. Se mencionan las tres personas de la Santísima Trinidad. Revelación tiene que ver con dar a conocer, con proporcionar un conocimiento. Ahora, ¿por qué la revelación fue dada por el Espíritu Santo? Eso es lo que a continuación nos es explicado. ¿Por qué la revelación fue dada por el Espíritu Santo? Sigue diciendo el versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Eso de todo lo escudriña, notamos que dice todo, y eso habla de algo completo, de algo pleno. Todo lo escudriña quiere decir que tiene un conocimiento completo y exacto. Tiene un conocimiento completo y exacto. Es notable el uso del verbo escudriñar, lo cual significa explorar, conocer con precisión o conocer a fondo. Pero no hemos de equivocarnos al leer esta palabra, escudriñar, en referencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no necesita hacer un proceso de investigación. Más bien lo que designa aquí el uso del término es el hecho de los resultados que conllevarían un proceso de investigación, es decir, el conocimiento minucioso de cada uno de los detalles. Eso es lo que nos quiere decir con que el Espíritu todo lo escudriña. Tiene conocimiento minucioso, tiene conocimiento pleno. No le hace falta hacer una investigación, pero tiene el resultado de lo que nosotros necesitaríamos hacer, una profunda investigación. Ahora bien, cuando en las Escrituras se habla de que Dios escudriña los corazones de los hombres, cuando en las Escrituras se dice que Dios escudriña los corazones de los hombres, evidentemente se usa esta expresión para decir que el conocimiento de Dios alcanza hasta el más mínimo detalle, hasta lo más profundo, hasta lo más minucioso de la persona, y eso es tal cual lo que se quiere decir aquí cuando dice el Espíritu todo lo escudriña. Llega hasta lo más profundo, hasta lo más minucioso, lo conoce todo, tiene un conocimiento completo y exacto. Miren por favor Apocalipsis capítulo 2 y versículo 23. Apocalipsis 2, versículo 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Si Él escudriña la mente y el corazón, quiere decir que Él sabe todo de la mente y del corazón. Por tanto, decimos que la revelación es dada por el Espíritu Santo en primer lugar. La primera razón que aparece en el pasaje es debido a que el Espíritu es omnisciente. Si el Espíritu Santo puede dar a conocer la sabiduría de Dios, es porque el Espíritu Santo lo sabe
todo. Por eso puede impartir este conocimiento. Ahora, Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Venían a mi mente estos versículos al pensar en este estudio, ¿verdad? Y dice Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Espíritu todo lo escudriña. Seguimos en 1 Corintios 2, versículo 10. El Espíritu Santo es omnisciente. Dice, todo lo escudriña, y luego añade para que no haya ningún género de dudas, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y seguimos en el libro de los Salmos, capítulo, o mejor dicho, Salmo 92, aún lo profundo de Dios. Salmo 92. Aún lo profundo de Dios, dice aquí el salmista, inspirado. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Esos profundos pensamientos de Dios, ese designio de Dios, ese propósito de Dios, bien lo conoce, está en la omnisciencia del Espíritu Santo. Luego sigue diciendo el pasaje, el hombre necio no sabe y el hombre insensato no entiende esto. Pero cuán grandes son tus obras, oh Dios, muy profundos son tus pensamientos. Los planes maravillosos, inescrutables de Dios, sus diseños profundos, sus planes sabios. No hay nada en Dios que sea desconocido para el Espíritu. El Espíritu es omnisciente. Esa es la primera razón por la cual la revelación fue dada por el Espíritu Santo. Seguimos en 1 Corintios 2 y ahora el versículo 11. Porque hay una segunda razón que nos da el pasaje. Evidentemente las dos razones están intrincadas, están vinculadas, están relacionadas, pero son dos razones que da el pasaje. La revelación es dada por el Espíritu Santo, fue dada por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es omnisciente, pero la revelación fue dada por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Dice ahora, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y aquí tenemos una analogía en la cual se nos presenta el hecho normal y común, corriente, por el cual no podemos saber, los demás no podemos saber lo que una persona está pensando, a menos que esa persona nos quiera comunicar lo que tiene en su mente. Por eso dice el pasaje, ¿quién conoció? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no puedo saber lo que ustedes están pensando ahora, ni ustedes pueden saber lo que yo estoy pensando ahora, a menos que lo comuniquemos, a menos que lo digamos, a menos que lo demos a conocer. Aquí el verbo saber se refiere a un conocimiento innato, es decir, un conocimiento que no requiere de aprendizaje. Sigue diciendo el versículo, así tampoco, de la misma manera, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo está calificado para ser el que dio la revelación, porque el Espíritu Santo es Dios. Y evidentemente tiene conocimiento pleno de Dios por ser Dios mismo. Al igual que únicamente el hombre individual conoce profundamente lo que pasa en su propio corazón, así el Espíritu de Dios, que comprende la mente de Dios, podía revelar las verdades de su sabiduría. Y si notamos en estos versículos que estamos meditando, se prueban la personalidad
y la divinidad del Espíritu Santo. La personalidad porque se le atribuye actividad inteligente, cuando se dice en el versículo 10, todo lo escudriña. Y su divinidad porque se le atribuye omnisciencia, sabe todo lo que Dios sabe. Y bien decimos que el Espíritu Santo sabe lo que Dios sabe, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que en primer lugar tenemos que decir que la sabiduría de Dios para ser conocida tuvo que ser revelada. Y que nosotros ciertamente deberíamos tener gratitud al Señor por habérsenos dado a conocer, por haberse revelado y por dar esta revelación a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Pero hay algo más en segundo lugar. Estos son los versículos 10 y 11. Además de la revelación, tenemos que decir, al hablar de la sabiduría de Dios, de la inspiración. Porque la inspiración tiene que ver con ese proceso de comunicación o de transmisión de lo revelado. Repito, la inspiración tiene que ver con el proceso de transmisión o de comunicación de lo revelado. Y para esto, el apóstol ahora, guiado por el Espíritu Santo, nos va a hablar de un contraste. Miren el versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahora hay un contraste aquí. Se menciona el espíritu del mundo y se menciona el espíritu que proviene de Dios. En otro lugar, en Efesios capítulo 2, versículo 2, si quieren vamos a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 2, versículo 2. Se menciona también lo que aquí se dice el espíritu del mundo. Efesios 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y ahora noten que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se refiere a esa corriente de pensamiento o mentalidad humana que está al margen de la mentalidad de Dios y que aún se opone a Dios, que tiene una fijación de oposición y de deshonra a Dios, de desobediencia a Dios. Es la actitud que sigue por naturaleza el no regenerado y que por lo tanto no necesita ser recibida. Corresponde el espíritu del mundo con la sabiduría de este siglo que se menciona en nuestro capítulo 2 y versículo 6, la sabiduría de este siglo. En contraste aparece el Espíritu de Dios, dice el 2.12, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y este versículo nos hace recordar aquí algo importante acerca de la recepción del Espíritu Santo. El Espíritu que proviene de Dios. El Señor Jesucristo dijo, les conviene, les dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré al Consolador. La recepción del Espíritu Santo. El Espíritu que proviene de Dios, recibido como un don desde lo alto. Es un don de Dios, es su mismo Espíritu, así como nuestro Espíritu es el Espíritu que está en nosotros los hombres. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona para hacer una obra, y finalizada esa obra, el Espíritu se marchaba de esa persona. En este tiempo, el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente en el momento de la conversión y queda para siempre, queda permanentemente, queda con el creyente y queda en su interior. Vamos a leer nada más algún ejemplo. Jueces capítulo 6 y versículo 34. Jueces 6, 34.
Jueces 6, 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Vino sobre Gedeón. Primer libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y el último ejemplo, segundo libro de Crónicas 24:20, y hay muchos otros versículos. Segundo libro de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a leer Romanos capítulo 8 y versículo 9. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo, desde el momento de la conversión, hace morada permanente dentro del creyente. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vive, habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 1, versículo 13, que nos describe el orden en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. Efesios 1:13. En él también vosotros, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos hecho esta aclaración, dado que nuestro pasaje dice el Espíritu que proviene de Dios. Seguimos en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12. Tenemos que hablar aquí de la inspiración, ese proceso de transmisión de las verdades reveladas. Miren, el propósito de la inspiración es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Los apóstoles fueron testigos oculares del ministerio, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo habría de recordarles lo que el Señor les había enseñado, así como guiarles a toda la verdad. Miren por favor Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y versículo 17. Vamos a leer 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora seguimos leyendo el capítulo 14, versículo 26. Aquí está, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así ocurrió en cuanto a los apóstoles. Así que el propósito era para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice aquí, recordando lo que Cristo les había hablado, pero enseñándoles aún otras cosas. Sigue nuestro pasaje en el versículo 13, hablándonos del proceso mismo de la inspiración. ¿Cuál es el proceso de la inspiración? Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo cual también hablamos. Eso nos recuerda el versículo 6, donde decía, sin embargo, hablamos sabiduría, y el versículo 7, donde repite, mas hablamos sabiduría de Dios, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aquí se nos está describiendo el proceso de la inspiración y es importante resaltar que se menciona palabras, lo cual también hablamos, no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Se habla de palabras, porque la inspiración, según la enseña la palabra de Dios, es verbal. Y eso quiere decir que los apóstoles no solamente recibieron ideas o conceptos, no solamente recibieron ideas o conceptos, sino las mismas palabras que fueron usadas, les fueron dadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuidó que no solamente la idea o el concepto, sino las palabras no son de sabiduría humana, las palabras son las que enseña el Espíritu. Por eso nosotros hemos de decir que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no solamente contiene, sino la Biblia es ciertamente la palabra de Dios. Las palabras tal como fueron escritas fueron exhaladas por Dios. Eso dice 2 Timoteo 3:16 que podemos recordar. Habla de ser alentadas o sopladas por Dios. 2 Timoteo 3:16. Hablamos palabras enseñadas por el Espíritu. Esto es inspiración. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esa equipación que necesitamos la tenemos en la palabra de Dios, toda la Escritura inspirada por Dios. Este versículo, por cierto, de 2 Timoteo, nos plantea también otra característica, que es la inspiración plenaria, porque dice toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cada una de las partes de la Biblia igualmente son palabra de Dios. Pero estamos hablando de la inspiración verbal. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, se usa la palabra inspiración, pero en el sentido de ser llevados o movidos por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ver si podemos leer aquí algunos pasajes más.
Segundo libro de Samuel 23:2, aunque habla del Antiguo Testamento, pero toda la Escritura en este sentido nos sirve igualmente. Segundo libro de Samuel 23:2 dice David en sus últimas palabras, palabras enseñadas por el Espíritu. Segundo libro de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Zacarías 7, versículo 12. Zacarías 7, versículo 12. Zacarías 7, versículo 12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Lo leo de nuevo. Las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Primera a Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que tenemos la inspiración es verbal, dice las palabras, hablamos las palabras enseñadas por el Espíritu. Y este versículo, el versículo 13 de 2 Corintios, termina diciendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que posiblemente querrá decir algo así como presentando verdades espirituales con palabras espirituales. Presentando verdades espirituales con palabras espirituales. Las verdades provienen del Espíritu y las palabras han sido dadas por el Espíritu de tal manera que nosotros hablamos sabiduría de Dios. Las verdades espirituales se combinan solamente con palabras espirituales, no con palabras de humana sabiduría. Así que esta sabiduría de Dios la podemos conocer porque ha sido revelada y la revelación tiene que ver con el conocimiento, con manifestar el conocimiento, con proporcionar el conocimiento. En segundo lugar, esta revelación luego lleva a la inspiración, a la transmisión de lo revelado, con ese cuidado, con esa precisión, que incluso es una inspiración verbal. Y aquí tengo una anotación antes de pasar al último apartado de nuestra meditación. Porque ciertamente hoy nos encontramos con personas que dicen tener nuevas revelaciones. Y aunque no vamos a entrar en el fondo de la cuestión, solamente voy a mencionar una cita que me parece muy aclaratoria, que se puede zanjar esa cuestión de manera sencilla. Dice John Owen, que fue un hombre que vivió en el siglo XVII, dice, si las revelaciones privadas no concuerdan con las Escrituras, son falsas. Si las revelaciones privadas no concuerdan con las Escrituras, son falsas. Y si las revelaciones privadas concuerdan con la Escritura, no hacen falta, evidentemente. Así que nosotros, amados hermanos, demos gracias a Dios porque tenemos su palabra. Tenemos su voluntad revelada en la palabra inspirada. Acudamos a las Escrituras, centrémonos en las Escrituras. Y yo me doy cuenta al estudiar esta epístola cómo
En cada capítulo, por ahora, los 2 primeros que hemos encontrado, el apóstol Pablo va diciendo, miren la Escritura, lean la Escritura, vayan a la Escritura. Qué cosa que nosotros también deberíamos, ¿verdad?, apropiarnos de todo esto. Ahora, hay una tercera obra del Espíritu Santo para nosotros entender ahora. Tiene que ver con la comprensión. Si la revelación tiene que ver con el conocimiento, la inspiración tiene que ver con la transmisión, y si queremos seguir con la C y poner 3C, pues pondríamos comunicación. Si quisiéramos poner 3C, como el hermano Antonio Díez y otros que les gustan los acrósticos, diríamos la primera C es de conocimiento, la segunda C es de comunicación. Nos falta una tercera C. La tercera C tiene que ver con la iluminación, y la iluminación tiene que ver con la comprensión. La tercera, en este caso, la tercera obra del Espíritu Santo para nosotros entender la sabiduría de Dios. Versículo 14 y llegaremos hasta el 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí tenemos 2 tipos de personas, 2 tipos de hombre. Tenemos al hombre natural, tenemos al hombre incrédulo, tenemos al hombre que no ha sido regenerado, y tenemos al creyente guiado por el Espíritu Santo, que se le llama aquí el espiritual. ¿Cuál es la situación del hombre natural? ¿Cuál es la situación del hombre natural? Pues la situación del hombre natural frente a la sabiduría de Dios, ya lo ha dicho una y otra vez, es de la incomprensión. Es de la incomprensión. Alguien dijo, podría tratar de describirle una puesta de sol a un ciego de nacimiento, o discurrir acerca de física nuclear con una estatua en un parque. El hombre natural no puede recibir estas cosas. Igual podría uno tratar de atrapar rayos de sol con un anzuelo, como comprender la sabiduría de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, a no ser que uno haya nacido del Espíritu y que sea enseñado por él. Todo esto le es totalmente extraño. Por lo tanto, el hombre natural lo único que puede decir, están locos, y no nos podemos extrañar si el mundo nos tilda de esa manera, porque no tiene la luz necesaria que uno obtiene del Espíritu Santo cuando ha nacido de nuevo. Están en tinieblas, están en oscuridad, y la Biblia dice que no saben en qué tropiezan. Mientras que lo justo dice que su luz va creciendo como la aurora. Pero, amados hermanos, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no tiene el discernimiento espiritual que se requeriría. Ahora sigue diciendo del hombre espiritual, versículo 15. Dice que juzga y que no es juzgado. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar, que aparece 2 veces en el versículo 15, es la misma palabra que discernir en el versículo 14. La palabra juzgar 2 veces en el versículo 15 es la misma palabra que discernir en el versículo 14. En ambos casos tiene que ver con formar un juicio recto, porque el Espíritu de Dios le capacita para escudriñar, para examinar, para escrutar, para investigar y para llegar a las conclusiones adecuadas. Pero él no es juzgado de nadie. Estas palabras son muy importantes, y particularmente pensando en el contexto de los corintios, que querían congraciarse con la sabiduría del mundo, que pensaban que podían adaptarse al mundo para quedar bien con el mundo, y si quedamos bien con el mundo vamos a hacerle un favor al Evangelio, cuando es todo lo contrario. El hombre iluminado por el Espíritu de Dios puede discernir maravillosas verdades, aunque sea enjuiciado sin razón por el mundo, aunque sea mal comprendido por el mundo, aunque sea mal visto por el mundo. Pero hermanos, ¿cómo vamos a enseñar esto en la iglesia que al mundo le va a sentar mal?
Pero ¿cómo vamos a seguir practicando esto nosotros en la iglesia que el mundo nos va a mirar mal? Bueno, ese no es el punto. Eso no es sabio. El mundo no nos va a comprender. El mundo nos va a juzgar mal, pero ese juicio no nos tiene que preocupar. Ese criterio no nos tiene que preocupar. El creyente es una persona que ha obtenido la más alta sabiduría. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Ahí está la sabiduría. No está a veces en las cátedras de las universidades. No está muchas veces. No está muchas veces en los atriles de los filósofos. No está muchas veces ni tampoco en los de los grandes gobernantes. Alguien dijo, en este caso William MacDonald, puede ser un carpintero, un instalador, un pescador, pero es un capaz estudioso de las sagradas escrituras. Puede que jamás haya ido a un instituto superior ni a un seminario teológico, pero puede comprender los profundos misterios de la palabra de Dios y quizá enseñarlo a otros. Seguramente habrán oído el testimonio de don José Borrás, seguramente. Don José Borrás era un cura que comienza a tener alguna comunicación con algún creyente y comienza a hablar con aquel creyente de ciertas cuestiones y el creyente le hablaba de la Biblia y le respondía con la Biblia, y un día el creyente le dijo: mira, te voy a mandar a que hables con mi pastor porque él sabe más de la Biblia que yo solo soy un sencillo creyente. Y aquel hombre que era un cura se quedó medio sudando porque decía: si este que es un sencillo creyente sabe tanto de la Biblia, ¿cómo será ese tal pastor que ha estudiado? Pero sí, era un hombre, era un creyente sencillo, pero tenía la sabiduría de Dios. Ahí está la cuestión de la que estamos hablando. Entonces no puede ser evaluado por el mundo, porque el mundo no tiene la facultad de discernimiento, y eso tenemos que entenderlo nosotros. Y si el mundo no nos entiende, gloria a Dios. Deseamos que se conviertan y que un día también puedan comprender estas cosas con la luz del Espíritu Santo. Terminamos en el 16 porque ya estamos fuera de la hora, que dice: 2 preguntas retóricas y una afirmación. Las preguntas están tomadas de Isaías 40 que leímos antes. Porque dice ahora: ¿quién conoció la mente del Señor? Dios no puede ser conocido por la sabiduría ni por el poder de los hombres. ¿Quién le instruirá? Cuando los seres humanos pretenden poner cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de queja, cualquier tipo de ¿por qué Dios hace esto así? O ¿por qué Dios ha dicho esto así? Es como si estuvieran tratando de enmendarle a Dios la plana. De decirle: Dios, tú tendrías que haber hecho esto así, o tendrías que haber enseñado esto de tal manera. ¿Quién instruirá a Dios? No podemos ser hallados más sabios que Dios. Solamente podemos someternos a Él y con humildad tratar de hacer según Él nos ha enseñado y aún darle gracias por lo que se nos ha revelado. Dice el versículo para finalizar: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los cristianos son capacitados por la palabra y el Espíritu para conocer los pensamientos del Señor. Habiendo aceptado el juicio divino acerca del pecado y la redención, el hombre regenerado tiene la vida por delante para ir penetrando en la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo que le enseña. Así que tenemos la revelación, lo que Dios ha comunicado, con lo que Dios ha enseñado o ha mostrado, ese conocimiento que fue dado a los apóstoles. Luego tenemos la inspiración, que tiene que ver con la comunicación o transmisión de esas verdades reveladas. Y por último tenemos la iluminación, ese auxilio del Espíritu para ayudarnos a entender la palabra de Dios, y por la cual dice también el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pues que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén.